Hola amigos, bienvenidos a mi canal, me llamo África y hoy os voy a enseñar lo que he coloreado durante el mes de marzo. He coloreado un total de 13 individuales y una doble. Para mí ha sido un récord, no tengo yo un recuerdo de haber coloreado tantas. Pero antes lo que quiero hacer es enseñaros las que he dejado a medias. Han sido dos que no he completado porque son dos dobles. Porque para mí son, pues yo creo que un poco complicadas. Una que tenía como planteado para el mes pasado era esta, la doble del cocodrilo. No me ha dado tiempo a terminarla de colorear, entonces lo que he hecho es solo hacer la primera capa de Neocolor. No he coloreado más porque así os lo explico también. La idea es que con los Neocolor lo colorees, pues eso, azul oscuro, otros tonos, en mi caso he usado un verde azulado para contrarrestar, que no sea todo del mismo color. Luego he usado aquí verde y amarillo y en este fondo dos tipos de verde. En este caso también he usado dos colores y después con un pincel de agua o un pincel directamente le pasas y dejas que se seque. Después se podría dar una segunda capa de Neocolor o en mi caso yo ya uso los lápices de colores. Alguna vez sí que le he dado a lo mejor al mar, al agua, sí que le he dado una segunda capa, pero no suelo. En este caso también he usado Neocolor rojo y rosa. ¿Qué recomiendan la gente que sabe más que yo de colorear? Que si usas un color lo uses en varios sitios, al menos en 3 sitios. En este caso, por ejemplo, el rojo, pues 1, 2 y 3 sitios. El rosa, pues sí que he usado en varios sitios. Y el naranja también. Entonces, cuando queréis colorear una tan complicada, el Neocolor o las acuarelas, hacer una base ayuda mucho, porque luego ya con el lápiz es darle un pelín más de oscuridad o de claridad. No creo que la termine este mes, pero sí que este año espero. Algún otro mes que no sepa a ver qué colorear, terminar esta doble. Y la otra que he dejado a medias es de este libro. Os dejo aquí el código por si alguno está interesado en verlo. Yo lo compré en Etsy hace un montón y la que he empezado a hacer pero no he terminado ha sido esta. Claro, esta es una página doble que a simple vista igual impone mucho, pero es una preciosidad. Pues ¿qué estoy haciendo? Poco a poco que he empezado con las hojas. Primero solo del verde más oscuro, que es en las esquinas, y he cogido dos color crema hacia adentro, que la parte más clara sea la de dentro. Y para que no se me olviden los colores, si os sirve de sugerencia, al final los he apuntado. Justo ahí he apuntado hojas, los 4 verdes y los 2 de color crema. Suelo usar Prismacolor. Si usara muchas marcas de lápices, especificaría la marca, pero como no es mi caso. Y luego he coloreado a la eriza. Ya la tenía en otra página. Entonces he intentado igualar, imitar. He intentado imitar los colores. A ver si os la tenía cerca. Mira aquí. Exactamente igual. ¿Qué quiero? Hacerlo en varios meses. No creo que lo termine este mes, pero bueno, digo, si este mes, quién sabe. Si este mes decido que me apetece, pues coloreo las flores y a lo mejor 1 o 2 animales más. La cosa es en 3 o 4 meses terminarlo. Como siempre, tener una doble en la cabeza. Y ahora ya vamos a los que sí que tengo coloreados de verdad. Empezamos con Fairy Tales de Emily, que es de mis libros favoritos. Y la que he coloreado es la portada. No la he publicado en Instagram. Ha sido esta.
¿Qué hice con los lápices Prismacolor? Pues suelo empezar por las hojas, cuando no sé muy bien la paleta de colores que voy a usar. Empecé por las hojas, luego el rosa hice igual 3 puntos, luego las flores, pues este color de flores en varios sitios, las flores rojas y las azules, moradas. Y ya los detalles. Y lo último que hice fue el fondo. No sabía cómo hacerlo, pero sí que en Pinterest vi que ahí había algunos que ponían el fondo negro, así como un cuadrado, y me gustó la idea. Así que la he imitado. Ha quedado muy bien. Para haber sido uno al azar, está muy bien. El siguiente que he coloreado es el que he coloreado ha sido este. Ha sido la página, la decidí porque uno de los cuentos era colorear vegetales y me pareció ideal. Y la familia, como que ha sido perfecto. Todo ha sido con lápices de colores, empecé por las zanahorias, por los conejos, las verduras y lo último que hice el fondo con pan pastel. Poco a poco cogí el verde, pues empecé con un poquito de verde al azar, luego cogí un poquito de verde tirando amarillo y el azul, dejando huecos en blanco. Y ya por último con el pan pastel blanco lo difuminé un poco para unir los colores y dejar huecos así que parece que no, pero son blancos. Y así no queda el fondo blanco, pero tampoco de un color entero, que ya aprendí la lección el mes pasado. El siguiente es los pequeñitos, que estos también fue por ruleta, que fue el de Johanna Basford, que en vez de uno hice dos. En este caso he hecho dos joyas. Con lápices Prismacolor he usado una paleta de... Primero coloreé todas las hojas, así luego no tengo que recordar exactamente cuáles son los colores que he usado. Y después, pues un poco al azar, he aprovechado este naranja y lo he puesto aquí también, así entra en sintonía. Y luego, pues cuando haga otros dos, pues intentaré encontrar estos colores. La próxima vez puedo ponerlo en un post-it y colorear el... No va a tener nada que ver con este. Pero bueno, no es la idea, no me importa que sean independientes. Y luego con el Posca blanco, pues lo he pasado por alrededor de la joya. Y nada más. Ahora de colorearlo con 2 o 3 tonos y empiezas por una esquina y clareas. Hay gente que hace triángulos, como que le da más tiempo, le dedica más tiempo. Pero así son fáciles y no se tardan nada en hacer. El siguiente que tengo es el de Kerby Rosanes, pero de los pequeños. Es el de las muñecas rusas. Me ha tocado y he empezado por la grande, porque por la pequeña seguramente al final la grande pues también le daría largas. Entonces voy a ir de la que para mí es la más difícil a la más fácil. He apuntado aquí la paleta de colores y así inicialmente quería que fueran muy parecidas, es decir, que el pelo fuera igual, como que la ropa en sí fuera igual. Pero he pensado que como es tan chillona, puedo usar la misma paleta de colores pero de otra manera. Por ejemplo, ahora en vez de poner la parte del pañuelo de color verde azulado, pues lo puedo hacer de color rojo, por ejemplo. La otra muñeca, pues puedo usar otro color.
y así hacerlas diferentes. Pero bueno, de momento así se queda. Todo lo he hecho con Prismacolor y aquí están los colores. No sé si se ven bien, pero si queréis alguno verlo. Y ya está, ya he terminado con las que son al azar. Los siguientes, siempre todos los meses me gusta colorear un mitográfico, es uno de mis retos del año. Y el que he elegido este mes, al final me he decidido por el dragón. No había coloreado ninguno este año de este libro y he usado esta paleta de colores. Aparte de estos colores he añadido el verde, que si veis este verde clarito no está. ¿Cómo lo hago yo los mitográficos? Primero hago una base de rotulador entera. Primero con todos los rotuladores que tengo, igual la marca que uséis, pero que sean de alcohol. Y después cogí con los lápices, que el único que he usado en este caso ha sido este color, el que es como morado, pero clarito. Para difuminarlo un poco, ¿veis estos trocitos por aquí? Pues esto es en lápiz, por aquí hay un poco de lápiz y también aquí. El que veis así que es un poco morado, esto y esto ha sido con el lápiz. Las hojas están en rotulador y todo está en rotulador de alcohol. Luego he cogido un Posca blanco y con mucha paciencia he empezado a pasarlo por los diamantes o lo que sea. Y he puesto alguna estrellita aquí, ahí, aunque esta es la que más se ve, para destacarle un poco más. Y poco más. ¿Qué me ha pasado en este? Bueno, aparte que lo noto como que pasa muy desapercibido referente al alrededor, ha sido el fondo. Se supone que esto es el huevo, su casa o lo que sea, y yo he coloreado lo que es el fondo como si fuera el cielo también. Entonces, claro, si te fijas, da la sensación de que es un agujero. Entonces me dio un poco de mal rollo, es decir, pobrecito que está como si cayera al vacío. Y pensé en quitar los puntos. Es decir, bueno, pues los quito. Pero al final, entre unas cosas y otras, lo he dejado. Así que viva la imaginación, menos mal que esto solo es un dibujo. Fuera de verdad, a mí me daría un mal rollo de que parece como que son agujeros, que no tiene dónde apoyarse. Así que así, y lo he dejado así. Ahora seguro que lo veis al escucharme. A lo mejor no os habéis dado ni cuenta de que da la sensación como si esto fuera un agujero. Ha quedado bien. Para no saber colorear dragones, he cumplido un poquito con la situación. El siguiente es de Lulu Mayo. En este caso, el hashtag de Lulu Mayo, uno de ellos eran los dragones. Y he coloreado una doble. Impresionante. No sabría decir si ha sido la más difícil, pero sí que es cierto que le he tenido que dedicar un rato de cariño. ¿Qué hice? Primero, una base de acuarelas. Cogí las acuarelas y empecé todo esto rosa, por aquí más oscuro y luego con un poquito de agua difuminando hacia el centro para darle un poco más de claridad. Después cogí otra acuarela, un azul grisáceo muy clarito y coloreé todos los edificios. Y un morado muy clarito para la parte de los techos, de todos los techos. Después, una base de un amarillo muy clarito también para el cielo. Y por último, cogí las acuarelas que tengo de brillantina, que son casi transparentes, y pinté lo que son los animales. Pinté aquí este dragón de este color, luego este de verde, no sé si se ve un poquito que brilla un pelín, y estos, lo que son los voladores.
Lo dejé que se secara. Una vez que se secó, cogí los lápices Prismacolor y empecé a darle la sombra. Un poquito más de rosa por aquí, por el alrededor. Luego intenté difuminarlo, siempre hay que intentar, en este caso, para que no parezca que dé mucho la marca del lápiz. Empecé por las nubes, luego cogí un morado y le di un pelín de sombra a los techos. También cogí un azul y le di también un pelín de sombra a los edificios. Esto lo hice con acuarela, creo, no sé. Y luego con uno naranja, en algunos puntos, también lo alterné para que no quedaran todos del mismo color. Ya una vez que tenía eso hecho, empecé pues con lo que me quedaba. Empecé pues con los globos, cogí los globos y usé el mismo color. Ya empecé a dejar como el montoncito de lápices que iba usando todos juntos. Claro, todo esto no lo hice en un día. Cojo otros lápices de colores, pues empezaba y los mantenía y luego ya iba alternando. Pues aquí uso los mismos colores que aquí, que en los globos. Para él igual, intento usar los mismos colores. Luego añadí un verde que pasara así como desapercibido y coloreé algunos por ahí. Otro verde. Ya iba como rellenando con los colores que había separado. Daba igual los colores, lo hice un poco a los que me apetecía. Ya iba rellenando los animales. Y ya está. Por lo menos yo creo que le he echado 3 tardes. Tampoco jornada completa. Pero sí, le he dedicado un buen ratito a este. Así que, bueno, ya veis el resultado. Me gusta mucho y ha sido un retazo que no sé yo si me gusta terminar una doble al mes. Pero esta ha sido comienzo y fin. Ya veremos a ver el mes que viene. No creo que me anime a colorear otra doble de este libro. De momento. El siguiente es uno de los que llaman bonitos, de los libros bonitos, que ha sido este, porque el hashtag era una pizza y de todos los libros que tenía no encontraba una pizza y me acordé de estos. Digo, esto seguro que alguno tiene algo de esto y coloreé este. En este caso igual, todo con rotuladores de alcohol y luego con un posca blanco he puesto puntitos por todos los sitios. ¿Qué he hecho en este caso? He apuntado las paletas de colores de los animales. Al principio del libro están, pues al colorearlo, los he apuntado detrás. ¿Lo veáis? Los tengo ahí apuntados. En mi caso son rotuladores. Y así cuando coloree otro libro, otra hoja, ya los tengo. Ya sé qué colores he usado para ellos. Porque no es la única hoja que he coloreado y algunos sí se repetía como este y este creo también y no me acordaba. Entonces, pues para que no me vuelva a pasar. El siguiente es de Yasmín Becker y la chica que he coloreado este mes ha sido esta, Amara se llama. Todo con rotuladores de alcohol y luego le he dado algún toque con lápices de colores, que es igual, un poquito de sombra verde, un poquito más de oscuridad para el pelo y aquí también el morado. Este morado que veis por aquí también ha sido con lápices Prismacolor. Y muy bien, a mí me encanta dibujar estas chicas, tengo ya unas cuantas coloreadas y este libro es uno de los que si pudiera lo terminaría. Tengo unos cuantos, unas cuantas hechas, sí. Pues esta ha sido la que he coloreado este mes. La siguiente es de Disney, que para mí es mi favorito de este mes. He coloreado a Simba. Todo ha sido con lápices Prismacolor. Bueno, y he usado un pelín de rotulador de agua. Los rotuladores normales que tienen doble punta.
Pues he coloreado lo que es la parte de naranja y amarillo de allí. Eso que veis ahí al fondo, pues primero lo hice con rotuladores de agua y luego así con un pelín de lápiz le di un poco de oscuridad. Y con el Posca blanco he puesto aquí unas estrellitas, pero todo esto ha sido con lápices de colores Prismacolor. No lo hubiera coloreado nunca si no hubieses puesto el hashtag de Simba. Es mi favorito. Espero que me digáis al final del vídeo cuál es vuestro favorito. Me encantaría saberlo. El siguiente que tengo es dos de África, de Rita Berman. Primero que el hashtag de Rita Berman era... No, hashtag de Rita no, era el hashtag de el animal, sí. El animal era el cocodrilo. Entonces iba en consonancia total. He intentado usar los mismos colores que en esta página, en la página de la izquierda. Más o menos. Yo creo que da bastante el pego. Lo he hecho con lápices Prismacolor y he usado unos bolígrafos de gel para estas hojitas y para poner puntitos alrededor y para la luna. Y luego con el Posca blanco pues he suavizado un poco las líneas del agua y los circulitos también. Puntos también por aquí. Y me ha gustado la paleta de colores para el cocodrilo. Queda muy bien el verde y el morado. Me ha gustado un montón. Le ha dado mucha chispa. El siguiente que he coloreado ha sido este. Este ha sido mi último dibujo de este mes. Y os puedo asegurar que me ha costado un montón. A simple vista parecía fácil, lo hice porque uno de los hashtags de Instagram era este dibujo. Y no sabía qué colorear, digo, bueno, pues voy a hacer este, aunque no lo he publicado en Instagram, pero lo he coloreado. Al final ese es el objetivo, más que cumplir con las redes. Y empecé con el árbol. Luego que si empieza a colorear el agua, que si después coloreo las palmeras, todo lo verde. Después ya empiezo con estas hojas, como que todo el rato son tantos detalles pequeños y ahora lo otro, y ahora tal. Y mi manera es que cuando voy usando los colores los voy dejando aparte, como que no vuelven otra vez a su sitio. Los voy dejando separados para volver a usarlos. Al final, si luego se me ocurre volver a colorear esto rojo, lo suyo es usar estos mismos rojos, no usar otro tipo de rojos. Que yo los Prismacolor tengo la caja de 150, la más grande. Entonces tengo unos cuantos rojos. Y puedo confundirme si luego quiero volver a imitar esos colores. Y otra vez, y ahora cojo otro color, y ahora otro, y ahora cojo este, pues lo coloreo aquí, aquí, aquí. Así iba. Entonces me ha costado porque eran muchos detalles. Y lo último que me faltaba eran las nubes o las olas, no sabía de qué color. Así que me decanté por el azul más clarito que usé en el agua y quité lo que son las líneas que las separaban. Y ya está, lo he conseguido colorear, pero que sepáis que me ha costado unas cuantas tardes. Ha sido un esfuerzo. A lo mejor es porque lo tengo muy cercano, que es el último que he coloreado del mes, pero lo tengo como que me ha costado colorearlo. Tampoco luego ha quedado tan que bonito. De verdad, para el esfuerzo que he puesto en él. El siguiente es el de Forest Kingdom de Hannah Carson. Y el que he coloreado ha sido este. Este libro me cuesta, no acabo de encajarlo y al final luego no me salen tan mal los dibujos. ¿Qué me ha pasado? Empecé con el pan pastel en este caso, el fondo. Pan pastel más oscuro y luego otro tono azul, pues también lo eché por los laterales. Y dejé todo lo que es el alrededor de ella, lo dejé en blanco. Después cogí los lápices Prismacolor
y empecé a colorear lo que son las hojas y las piedras, las ramas, es decir, lo que es el verde y el marrón. Cuando ya lo coloreé todo, me quedaba un poquito soso, porque sí que usé el pan pastel también para esta zona de azul y para lo que veis del vestido, que es el mismo que este, para que quedara igual. Y yo lo veía muy soso. Lo dejé una semana, estuve a punto de abandonarlo. Pero claro, digo, no puede ser, porque si lo abandono, no lo voy a volver a colorear en la vida. Dije, bueno, ¿qué color puedo usar que le dé chispa? Y me acordé del morado, que este morado, que es muy bonito y contrasta muy bien con el azul. Pues empecé lo que me quedaba a ponerle morado, así al azar, y al final ha quedado súper bien. Pero fijaros lo que es que dejes un dibujo a medias por la cosa de que pienses que ya está, que no lo puedes hacer mejor, que lo has estropeado. Pero muchas veces no, simplemente quedar con el color que encuentre el equilibrio para ese dibujo. Y este es un claro ejemplo. Es decir, primero el fondo, le eché fijador, que yo uso este, que no es que sea ni mejor ni peor. Bueno, yo usé el fijador y luego ya cuando esperé un rato empecé con los lápices Prismacolor. Y después este morado pues le ha dado chispa. Y ya está. Objetivo cumplido. El siguiente es uno de María Troll. En este caso, el que he coloreado era uno súper fácil. Ha sido este. Este ya lo tenía, el de la derecha, y dije, bueno, como es muy fácil, y esto lo he hecho en un rato por la tarde. Lo he hecho en un ratillo por la tarde. Y he usado los mismos colores, los he intentado adivinar, no los tenía apuntados, pero ha quedado igual. He usado lápiz de Primacolor y luego con el Posca blanco un poquito en las puntas. Pues eran 2 o 3 azules, 3 azules creo. Y el verde igual. He usado 3 verdes. Uno más oscuro, uno intermedio y el clarito, que es más clarito de los verdes. Y el naranja igual. He intentado que sean estos. Este de aquí del naranja. Y nada más. Súper fácil. En un rato. El siguiente es el de las princesas de Disney. Aquí ahora os lo cuento. Este es Yasmín. Uno de los hashtags era Yasmín. ¿Qué me ha pasado aquí? Las palomas, que ha sido un desastre. No sé ni cómo, si se considera salvadas. ¿Cómo he empezado? Con el pan pastel. Quise hacerlo verde y luego esta parte como un morado súper clarito. Pues empecé con el verde por los laterales y añadí un color tirando a un color crema, un color carne y después el morado súper clarito y un pelín de rosa, como que aquí hay varios colores pero muy clarito. Después con el blanco por encima para difuminarlo, toda esta parte. Una vez que hice lo de la parte del pan pastel, igual lo eché el spray fijador. Cuando se secó, empecé con los rotuladores. Esto son a una cara. Pues cogí un par de rotuladores verdes y me puse con las hojas. Primero con el más clarito, dejando huecos vacíos en blanco y después un pelín más oscuro en la parte de abajo y para darle un pelín de sombra. Ya está. Y a ella también la coloreé con rotulador a ella, en color carne. Después con los lápices Prismacolor hice las flores. Cogí 2 morados, el mismo morado que habéis visto en el otro dibujo y otro más rosa raro. Cogí 2 colores y las alterné las flores y luego el rosa más clarito, el rosa este mora clarito, me inventé unas cuantas flores. ¿Veis? Esas no estaban.
Simplemente las hice un poco al azar para darle un pelín más de fondo. Y también usé los lápices Prismacolor para pintar el vestido. Con el Posca, puntitos blancos por alrededor, y aquí van donde la lié. La lié con las palomas. Empecé a colorearlas con el morado. Luego vi que quería que brillara, entonces empecé a ponerle brillantina, pero no quedaba bien, como que se empezó a ver sucio. Entonces, para arreglarlo, cogí el Posca blanco y empecé a ponerlo por encima. Y como ya tenía brillantina, se quedaba rugoso y había huecos que se quedaban como mal, en blanco. Y al final hice lo que pude, cubrí lo que pude con blanco y ya está. Ya lo sé para la próxima. El siguiente es el de Johanna Basford. El que he coloreado, que este ha sido de estreno, ha sido uno de los regalos de Navidad y no lo había estrenado. Y por fin he usado estos lápices de colores y ya he decidido pues colorearla para esta hoja. Incluso he pensado que podría colorear el libro entero con estos lápices. Son 72. Es verdad que yo echaría en falta algún color carne, pero como en este caso casi todos son flores, pues sería perfecto. Y también os voy a explicar cómo he usado estos colores. En este caso, en esta paleta de colores, pues ¿cuál ha sido mi color de las flores? Rojo-violeta. Pues sí, siguiendo esta tabla, el complementario es el amarillo-verde y luego los dos que tienen su visión complementaria, como dirían ellos, sería el verde y el amarillo. Entonces, al final, ¿qué he hecho? Colorear las hojas de ese rojo-violeta y luego el resto entre el amarillo y el verde. Es decir, en estos tres colores. Ya ha quedado muy bien en sintonía. En este caso, ya sabéis, he usado esos Derwent para lo que son las flores y las hojas y para el fondo el pan pastel. Primero he dibujado las flores y las hojas y lo último que he hecho ha sido el fondo. Empecé con igual 2 o 3 colores, empecé al azar, que por aquí sea un poco más oscuro y por aquí más claro, y dejando huecos vacíos, que luego con el blanco los difumino, con el Posca blanco, con el pan pastel blanco. Aquí hice una línea con una regla, ¿vale?, por los dos lados y borré con la goma de borrar un poco lo que me salí. Y ya está. Y yo creo que da bastante el pego. Seguramente me anime y me alegra haber estrenado este libro y no dejarlo a cero, que es precioso. Y por último, por fin, de Rita Berman, el de Asia, que en este caso he coloreado este. Tampoco lo tenía pensado, pero igual en Instagram suelen salir algunos siempre de Rita Berman concretos y este estaba. Entonces, cuando ya he terminado de colorear mis mínimos, pues miro en Instagram y si hay alguno más que me apetezca o que veo que me da tiempo, lo hago. No me obligo, o sea que no lo tengo como proyecto inicial, pero si luego veo que está bien, que me apetece, pues lo hago. En este caso he usado para todo Prismacolor y quería que fuera un poco nocturno. Empecé con los ladrillos, como esto lo quería dorado, pues para contrastar, en vez de hacerlo gris, que quería el gato ya clarito y gris, pues pues empecé por el azul. ¿Qué es lo que a mí no me acaba de convencer? La maleta. Hice la maleta por la cosa de que fuera del mismo color del tren, que el tren no fuera el único naranja. Pero una vez que he coloreado la maleta, he visto que no era el color, que hubiera sido mucho mejor, que hubiera sido a lo mejor al revés, que en morado hubiera sido la maleta y luego los detalles pequeñitos se hubiera metido ese naranja. Así que ya está. Pues bueno, amigos,
Pues ya he terminado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os agradecería que me dierais un like y en comentarios ponerme, si queréis, cuál ha sido vuestro dibujo favorito. Muchas gracias. Un beso a todos.